Vivimos tiempos difíciles. Lo que pasa alrededor de nosotros en la actualidad debe ponernos a pensar y a analizar en qué momento de nuestra vida estamos. ¿Qué tanto piensa usted en la muerte? ¿O qué tanto piensa usted en la vida? ¿Le da alguna importancia a la muerte? ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida y acerca de la muerte? Comenzamos hoy una serie que hemos titulado Vida después de la muerte. Y no es tan difícil de contestar la pregunta, pero sí es bastante extenso. Porque para poder encontrar lo que verdaderamente Dios dice acerca de este tema, tenemos que introducirnos en las Escrituras y poder extraer toda esa maravilla, todo ese tesoro y todo lo que Dios dice. Escuche muy bien, no lo que el mundo dice, no lo que Google dice, no lo que otra persona dice, sino de la manera que Dios define tanto a la vida como a la muerte. No es tan sencillo como decir, sí, hay vida después de la muerte. No, ¿qué es lo que verdaderamente eso significa? Por eso, venga con nosotros, acompáñenos para poder descubrir las respuestas a este maravilloso tema que empezamos hoy en esta serie de la vida después de la muerte. En meses pasados experimentamos la muerte de un ser querido y fue un golpe doloroso para nosotros, un golpe duro, y quiero agradecer públicamente sus oraciones, sus llamadas, sus textos, sus emails, todas las manifestaciones de cariño para cuando mi padre murió. Y en ese instante el Señor pone algo en mi corazón, que es, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo que hay después de la muerte? ¿Qué es lo que existe? Y cuando queremos dar una respuesta rápida, simplemente decimos, sí, por supuesto, hay vida después de la muerte, esto por aquí, esto por allá, pero en realidad hay que introducirse en las Escrituras y empezar a descubrir que la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. El número 1 es la muerte física, que es cuando nuestras funciones biológicas terminan y entonces se separa tanto el alma como el espíritu del cuerpo y queda el cuerpo inerte. La Biblia también nos habla, número 2, de una muerte espiritual, que es entonces la separación de Dios del hombre y nuestra incapacidad de poder escucharlo. Esto está definido en Génesis y en Proverbios, ya vamos a llegar allá. Y la tercera manera como la Biblia define la muerte es algo que se conoce como la segunda muerte, que, definiéndolo corto, sería la separación eterna de Dios. Esto está en el Apocalipsis 20, que es donde nos explica acerca de la segunda muerte. Después vamos a volver a este tema de la segunda muerte, pero no hoy, porque lo que vamos a empezar a definir es hoy por la muerte, después la vida, y entonces hacia allá nos vamos a encaminar. En el Génesis 2, versículo 16 y 17, es la primera vez que encontramos lo que se define bíblicamente como la muerte espiritual. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Alguien podría decir, pero ahí no dice nada de muerte espiritual. Bueno, tenemos que aplicar lo que ya hemos aprendido por años y saber que nuestra desobediencia a Dios y esa desobediencia de Adán y de Eva hacia Dios fue lo que condujo al hombre a la muerte espiritual, que es la separación de Dios y del hombre, y entonces quedamos solo en un mundo físico sin tener ese contacto en el mundo espiritual con ese Dios. En Proverbios 8, 35-36 dice, en verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Fíjense entonces que esa muerte espiritual es una condición en la cual todos estamos.
Todos nacemos con esa condición de la muerte espiritual hasta que en un momento de nuestra vida podemos descubrir que nos falta algo y entonces vamos a la búsqueda de Dios y entonces ocurre ese nuevo nacimiento, ocurre esa nueva oportunidad de vida, pero ya entonces en unión con Dios para poder encaminarnos hacia esa vida eterna que Él nos promete. Y esa muerte, esa segunda muerte entonces, solo ocurrirá al final de los tiempos, al final del juicio final donde todos seremos juzgados, y nos habla el Apocalipsis 20 que aquellos que hayan sido encontrados culpables entonces serán arrojados al lago de fuego y azufre, y será entonces lo que la Biblia llama como la separación eterna de Dios. Ya no habrá oportunidad para usted estar en la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? En otras palabras, ¿usted cómo vive su vida? ¿Usted le da importancia a la vida y le da importancia a la muerte, ya conociendo cómo es que Dios define esa muerte? Fíjese que la muerte no es simplemente decir dejé de vivir. No, porque usted puede dejar de vivir físicamente, pero aún cuando usted esté alejado de Dios, seguirá viviendo, pero en el tormento, seguirá viviendo, pero en la oscuridad, en el dolor, alejado de la presencia de Dios. Por eso aproveche el tiempo, sea sabio, escuche este mensaje, escuche lo que Dios le dice hoy, lo que le dijo ayer y lo que le dirá mañana. Deje de desperdiciar el tiempo y desperdiciar las oportunidades que el Señor nos da. Entonces, ya definimos la muerte, vamos a definir la vida. ¿Qué mejor que nuestro Señor Jesús para poder definir esa vida? Y vámonos entonces a este versículo maravilloso de Juan 3, que comienza en el versículo 14. Dice, es uno de los versículos más conocidos, pero quizás más mal interpretados dentro del mundo de fe. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces podemos deducir que ¿quién es la vida? Jesús es la vida. Jesús es nuestro camino. Jesús es nuestra respuesta. Jesús es la solución a su problema y al mío y al problema de la humanidad entera. Por eso el Señor lo manda a la tierra, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna y volverá. Veamos este otro versículo en el mismo capítulo 3, versículo 34, que dice, perdón, el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Todo el que tiene al Hijo será posible tener esa vida eterna. En Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte, porque es así como Dios lo ha establecido, y por eso mismo Jesús viene a la tierra, se infiltra en la sociedad, vive dentro de nosotros, hace su ministerio para después morir en esa cruz, y a través de ese sacrificio, de su muerte, el derramamiento de su sangre en esa cruz, y después de su muerte, su descendencia desciende a los infiernos, pero después resucita gloriosamente, es como Él nos da esa vida eterna. Por eso la pregunta hoy y mañana será esa: ¿usted ya ha recibido a Dios? ¿Usted ya ha recibido a Jesús como Señor y su Salvador? ¿Usted ya ha dado ese paso de fe? Recuerde que no importa lo que usted crea, sino lo que Dios diga. Y aunque usted no lo crea, eso no cambia el hecho de que es verdad. Por eso en Efesios 2:1 nos enseña que vivíamos antes muertos en el pecado, pero que por la gracia de Dios hemos sido salvos, y solo por la gracia de Dios. Por eso en este tema de la vida después de la muerte, usted necesita primero tener vida para después tener más vida eterna en esa muerte. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da.
mire lo que pasa alrededor. No es para que tiemble de miedo, no es para que esté en angustia, no es para que esté en desesperación, pero sí es para que analice su vida y para que sepa en qué lugar está parado y que si ya ha tomado esa decisión de decirle: sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi vida entera, aquí estoy, transforma lo que tengas que transformar, cambia lo que tengas que cambiar, porque sé que tú y solo tú eres la respuesta y eres mi vida y serás mi vida eterna. En la próxima semana, entonces, en la segunda parte de esta serie de la vida después de la muerte, comenzaremos a explicar entonces cómo obtenemos esa vida eterna, porque no es simplemente decir: sí, yo la voy a obtener. No, sí, yo ya la tengo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña y cómo es que vamos a llegar a ese lugar eterno en la presencia de Dios? Que la gracia, que el favor y que la bendición de Dios desde el cielo pueda estar con ustedes y con todos los tuyos. Ore, bendiga al Señor, bendiga su hogar, bendiga a los suyos y permite que el Espíritu y la luz de Dios entre a su hogar, entre a su corazón y cambie todo su interior, y de esa manera entonces poder transformar su alrededor. Que sea Él y solo Él el motor de toda su vida.